Listo, Omar. Primero, muchas gracias por haber aceptado la entrevista. La primera pregunta está relacionada con algo que enmarca esta exposición y es cómo juega el narco en este tipo de blanqueo o de lavado de activos intelectuales, políticos y éticos que ustedes relacionan con el capitalismo. Sí, lo narco se ha visto como un re problema. Para Colombia ha sido un problema de los años 80, para México en el siglo XXI, para Ecuador desde hace 2, 3 años se ha vuelto el problema. Y a partir de eso, todo el mundo comienza como a establecer una cosa rara con el narco, porque es el problema, pero es un problema como que está aparte, como que pertenece a los pobres, a los diabólicos, a los demonios, al extranjero, en el caso ecuatoriano, a los colombianos o los mexicanos. Y entonces yo como colombiano me preguntaba, ¿qué hacemos con esa mítica leyenda de Pablo Escobar y del narco? Que todo el mundo me llama a preguntarme por el narco y explique el narco y por qué el narco y dele eso. Que cuando llego a inmigración de Miami o cualquier lado siento que me van a tomar prisionero de una por narco. Que si me preguntan que si llevo cocaína en toda parte, ¿trajo coca? Me dicen de modo de chiste. Le digo, sí, sí, no traje esta vez, pero me olvidó, pero mi mamá de niño me ponía unas cosas blancas en el cornflakes y por eso yo soy tan hiperactivo. O sea, entonces he optado que la ironía, el humor, el sarcasmo, el evidenciar casi lo que hay ahí, la farsa, había que hacerlo. Y en Colombia adoptamos un papel que también adoptó México y está adoptando Ecuador, del negacionismo. Esto no es con nosotros, esto es con otra gente, esto no tiene que ver con nosotros, esto es unos delincuentes. Y entonces dije, ¿qué pasa si aceptamos que todo colombiano tiene un corazón narco? Y lo miramos, lo examinamos, como está con este afiche que está atrás, y al examinarlo, hacemos catarsis y pasamos al otro lado. Entonces ahí fue donde nos ocurrieron tres ideas básicas. Una, matar la metáfora. No vamos a ponernos a decir cantidad de cosas retóricas, sino el narco es esto, es una cosa que está evidente en las calles de América Latina y del mundo. No freguemos más. Todos podríamos ser narcos. Cristiano Ronaldo es un narcofutbolista, Trump es un narcopresidente, J Balvin es un narcorreggaetonero. No porque sean narcos, pero su comportamiento cultural sí es el de narco, es tener dinero, consumir y exhibirlo. Listo. Entonces hay primera idea. No es el culpa del narco, sino el narco es el capitalismo. Ser capitalista es consume y muestra sin decir cómo. Y el lavado viene por ese lado, como que es tu pregunta, porque el lavado es como que el narco permite lavar todo teniendo un culpable. Entonces yo hago arte, me lo compro un narcotraficante, pero me vuelvo millonarios, pero no es culpa de que yo haga arte para el narco, sino que el narco me compró. Entonces, el arte como lavado de activos fue muy importante en Colombia, no sé en Ecuador, no sé en México, porque los narcotraficantes compraban arte para ahorrar dinero y Para guardaban, lavar. lavar dinero y hay un ahorro, es un ahorro mejor que un banco. ¿Ves? Tú guardas una obra de arte y la vendes después y te da un seguro de vida. Pero entonces mucha gente dice que los engañaban mucho, que los engañaban porque esta gente les vendían arte falso. Y en Colombia hay otra cosa, que los narcos eran tan inteligentes que mandaban a hacer réplicas de las obras para que cuando llegara la incautación de la policía sabían que se iban a robar las obras y las originales las tienen guardadas en París o en Londres. Él lavaba activos, lavaba capitales, lavado de activos. Así como cuando tú ves en cualquier ciudad de Ecuador que ese restaurante no entra nadie, está muy bonito y dice, eso es lavado de activos, es lo mismo. Sirve para que los empresarios laven activos también. O sea, laven activos de quién vende el cemento, quién vende la arquitectura, quién vende el ascensor, quién vende todo eso. Empresarios
honesto. Lavan activos también vendiéndolo al narco, diciendo yo, mi negocio es vender muebles. Listo, le venden muebles, le venden fincas, le venden casas, le venden todo. También vende ahí. Para lavar culpas en los políticos. Los políticos, es que no fue culpa nuestra, no es que nosotros somos corruptos, fue el narco, el narco. Entonces tiene una explicación a eso. Intelectualmente, a mí me permite lavar academia, en el sentido de que yo investigo, creo sobre el narco y me invitan a muchas universidades del mundo a dar charlas y a muchos mundos del arte a exponer en medios, los periodistas. Si queremos ser exitosos, la portada más usada en el siglo XX de Colombia fue la de Pablo Escobar en la revista Semana, que es como la revista Vistazo acá, la revista seria de Colombia. La de Robin Hood. Todo, no. Hizo muchas portadas. Si tú cuentas en el siglo XX, ¿cuántas portadas hay de Pablo Escobar? Hay más de 50 portadas de eso. Y vende mucho. Y vendía. Pero al final no es el único espacio donde se mueve o sea, si extrapolamos todo esto a nuestra realidad como países latinoamericanos que estamos en la producción, el envío y el narcotráfico en general, el envío de droga, ¿hasta dónde llegan los alcances del narco? Decir lo que tú mencionas está en la cultura tan inmerso, pero también está en la economía. Mucho del dinero que se mueve acá, ¿cuánto vendrá del narco o del lavado del narco o de los negocios que no tienen nada que ver con la droga, pero que son puestas también por aquellos grandes empresarios que utilizan estas fachadas pero en el fondo están moviendo droga, ¿no? Claro, pues, piensas tú que la economía colombiana no ha tenido crisis desde los años 80. Todos los países han tenido crisis económica, Colombia no. ¿Será que los economistas colombianos son geniales? No creo. ¿Será que las empresas colombianas son geniales? No creo. Ve, entonces, la intuición que tenemos, que no tenemos un dato periodístico como te tocaría a ti demostrarlo, es que, por ejemplo, Nicaragua y Centroamérica, un poco México, Colombia y Ecuador tienen dos entradas prioritarias de dinero para vivir. Las remesas con los nacionales que expulsamos y que mandan, y el narco. Son dos entradas absolutamente furibundas. La pregunta económica es, el narco ha sido tan alucinante que ha sido capaz de crear una red latinoamericana de integración perfecta de producción, comercialización, envío, economía y tecnología. Y lo sabe hacer mejor que nosotros. Yo trato de mandar $1 a algún lado y no lo puedo hacer. Ellos lo saben hacer perfecta. Entonces han creado una integración. Y no es solamente Ecuador o Colombia, para que nos estemos. La semana pasada leí en El País de Madrid que Boric en Chile sacó un decreto para prohibir los entierros narcos de 3 días. Que porque creaban mucho disturbio. Entonces, que sean de un día nada más. Entonces, una realidad que nos atraviesa en América Latina y que es como la mejor integración latinoamericana económica, tecnológica. Pero además, el lavado de activos económicos pasa por otro lado y es que el narco ahora no es solamente cocaína. O sea, para arriba suben mujeres, trata de mujeres, emigrantes, cocaína, marihuana, fentanilo. Tráfico de personas. De todo. O sea, ya son enterprises, ya son una orgánica multinivel. Y de para abajo bajan armas, tecnología, seguridad. Ya ofrecen seguridad a gobernantes, a empresarios, a eso que ahora se llamaría vacuna en el sentido colombiano y ecuatoriano, pero que es extorsión. Entonces es terrible lo que está pasando. O sea. Y ante eso, ¿cómo tomar una posición? Me pregunto incluso desde el arte, ¿cómo Narcolombia toma una posición? Si es que es posible tomar una posición desde esta ironía que comentabas, pero para no hacer apología del narco. Sí, casi uno, por ejemplo, con Pablo Escobar uno termina haciendo apología, quiera o no, es rarísimo. Decimos, es el criminal más grande de la historia. Pues es un genio. Es que mató 8.000 y un genio, un tipo que no se educó y creó. Un genio del mal. Sí, pero admiramos, ¿ves? Ese tipo de cosas. O sea, en el fútbol mete el gol y gana, no importa que el tipo es una farsa y eso no era penalti. Y ¡bravo! Es un genio porque sabe simular bien, ¿ves? Celebramos el éxito capitalista, es alcanzarlo como sea, por el método que sea. Lo que nosotros tratamos de hacer es, uno, ironizar en el sentido de presentar obras donde
digamos, todos miremos nuestro corazón narco y veamos que todos hacemos alguna cosita narco. Pagamos la ley, rompemos la norma, ganamos como queremos, queremos conseguir el sexo fácil. Todas estas cositas hacen parte de eso. Nos ponemos tetas, me pongo culo. Todo eso hace parte de la cosa. Como me pinto eso. Entonces, esa parte de ironía. La segunda es demostrando que el problema del narco tiene relación con todo esto, con la economía, con los nuevos ricos, con la política, que tiene relación con las universidades, que tiene un relacionamiento con lo que consideramos la gente de bien y lo bien. Lo tercero es mostrando que estamos llegando a un estilo celebratorio del narco, que no podemos, que está buenísimo, pero no podemos quedar en eso. Ahora todos parecemos narcos, sobre todo los jóvenes, que viven en el buchonismo, o sea, como mostrando todo eso en el alucine para parecer narcos como el modelo aspiracional de vida, y que termina la celebración de lo bélico que llaman en México, de las armas. Y entonces, ¿qué está pasando con esas tres cosas? Es que uno ve, por ejemplo, Peso Pluma. Lo último, los corridos tumbados. Arrancaron hablando del narco, ahora hablan del amor, del despecho. Es como un reggaetón tumbado, es un reggaetón aguado. Y lo están bailando, y lo que se celebran hay una mujer como la Karely Rivera, como se llame, la modelo de Ella No Baila Sola, donde se está celebrando una manera de pose ante el mundo. Y uno dice, ¿qué hacemos si ese es el modelo aspiracional que le estamos presentando a la sociedad? Al final entonces termina siendo una crítica contra esto mismo. Claro, pero termina siendo una crítica que nos gana. O sea, el narco style, como es el gusto capitalista, termina por ganarnos. O sea, está en todas partes. Porque nos propone capitalismo. En Colombia lo llamamos Narcolombia y somos los dueños del narco y aceptemos la culpa. No se podría hablar de Narcoecuador porque es como colombiano. En Miami no se puede llamar Narcocolombia porque es como, Miami es como distinto, no. Pero cuando tú tomas la foto, si mandamos a, ¿cómo te llamas? Roland, a Miami, vaya a South Beach y tómeme un poco de imágenes. Y él viene con esto y me dice, mira Alex, los nuevos exitosos de Miami. Hay una isla que se llama la Isla de las Estrellas, donde Shakira tiene una casa, Alejandro Sanz tiene otra casa. Antes podría ser, que es lo mismo que hacíamos. Mire, esta es la isla de Rodríguez Gacha, esta es la del Chapo, y vamos a verla igual. Pero entonces pienso en si esto está tan, no sé si naturalizado, pero está en todas partes, ¿no? La estética narco, que es un poco de la estética capitalista, que es esto de mostrar lo que tengo y en las grandes cantidades de lo que tengo. Pero entonces, ¿cómo tomamos eso para tratar de cambiar a la sociedad que está por venir? Porque si no, si seguimos sumando y sumando todo eso, yo creo que vamos a terminar en una situación ya mucho más violenta de lo que ya vivimos, sobre todo nosotros como países latinoamericanos, que nos toca esa parte. Ahí lo que nos toca es cambiar el enfoque. O sea, si ya el agua está contaminada y estamos nadando en agua contaminada, descontaminémosla de verdad y hagamos algo distinto. Entonces los políticos tienen que asumir que esto no es un problema policial, ni de seguridad, ni es un problema de política de drogas de buenos y malos, sino que todos estamos metidos en eso y hay que cambiar el enfoque. El enfoque es, no, la droga te mata, te lleva por... No. El enfoque no es... El alcohol y el tabaco. Sí, exacto, el alcohol y el tabaco y todo ese tipo de cosas. Entonces, una posibilidad de la legalización en el término de políticas de drogas de eso, para tener un control desde el Estado, eso es una posibilidad, porque es un problema económico que lo ilegal da más que lo legal. O sea, eso es una posibilidad. La otra, dejar de moralizar que eso es un problema moral que te va a matar, que es un demonio, y asumir que es un gusto que tenemos en la sociedad y comenzar a hacerlo evidente y explícito y llamarlo por su nombre, matar la metáfora y decir esto se llama narcocapitalismo y comenzar a trabajar alternativas. Sí hay, te voy a decir alternativas que hay. El mundo ancestral del buen vivir indígena es una alternativa porque no propone el usufructo del consumo, sino el feminismo propone el vivir cuidando, el cuidado del otro, el vivir en sororidad, vivir en colectivo, en goce, el vivir sabroso de lo afro. Propone
el vivir digno, alegre, donde todos podamos comer, el vivir popular, donde se comparte la olla para eso. Hay muchas alternativas de otros modos de vivir que ya estamos practicando en América Latina. El problema básico sigue siendo el capitalismo y Gringolandia, donde se meten todas las drogas allá, donde están con el fentanilo ahora están jodidos, son ellos, porque es una sociedad drogadicta en potencia. Si usted ve los documentales, los chicos de las universidades más aniñadas, Harvard, Yale, viven tomando pastillas para poder rendir en los exámenes. No es una cosa de esas. O sea, entonces tenemos que desdroguizar la sociedad. O sea, si tú pones esta noche un canal de televisión ecuatoriano, el 50% de publicidad son de drogas. O sea, algo está pasando que nos estamos dejando vender drogas en toda parte y compramos drogas para todo. Hay una obra de arte aquí en Guayaquil que vi que es linda, de Juan León, creo que se llama, el señor, que cuenta cómo la mamá de él, tratándole el asma, hacía agüita de hierbas. O sea, es parando un poquito el consumo, diciéndole, podemos ser más felices consumiendo menos. O sea, el consumo no te hace feliz porque gastamos la plata y por eso nos volvemos pobres. ¿Para qué tienes una remera, otra remera? Cuando podrías tener, en la pandemia nos dimos cuenta que necesitábamos muy poquitas y viviríamos felices. Entonces, es como generando esas reflexiones con ellos, no tratando de educar a los jóvenes. No es de educación, es hablemoslo con ellos. Yo que me pongo cuando uno lo habla en clase, la gente comienza a decir, oiga, sí, esta exposición, la pregunta a los jóvenes es, ¿qué te pasó a tu yo? No me haga un resumen de esto. Y de pronto los jóvenes dicen, oiga, yo no me he dado cuenta que yo era narco. Y esto me lleva a pensar que voy a pensar mejor mi consumo. No voy a dejar mi adicción al celular porque ya soy adicta al celular y me encanta. Pero voy a ser consciente de consumir más diverso, más sustentable, más ecológico, inclusive en los consumos digitales. Entonces, Omar, estás ampliando el término de la adicción no solamente a la sustancia en sí, sino a estas cosas A este estilo de vida. A esta estética que implica comprar cierta ropa, mostrar ciertos collares, carros, Exacto, casas. somos adictos a eso. Entonces, yo me pregunto, la gente, ¿por qué compra tantos carros? Sí, con uno suficiente. Con uno suficiente, ¿por qué compra? Y además es ecológica. La gente que compran una narcotoyota gigante que cada vez que la prende gasta todo el CO2 que necesitamos. Tú dices, pero tú eres ecológica y compras comida orgánica y tratas de reciclar. Entonces seamos un poquito más coherentes. Cuando te lo ponen en términos personales, te dicen es que tú tienes cultura narco. No estamos viendo ética. Yo creo que la mayoría de la gente es buena persona. El 99% de la gente no es narco. Pero el estilo de vida que consumimos sí. Y el narco nos toma. Estamos poseídos por eso. Casi que hay que hacer una, ¿cómo se llamaría? Evangélicamente. Una limpia. Una limpia indígena o una expulsión de Dios de eso. Exorcismo o lo evangélico que le quitan a uno el demonio. Sí. Y la verdad, yo voy a decir una cosa. Yo, por ejemplo, yo soy más feliz y no es que sea no consumista. Pero yo, a nivel de pinta, ese soy generalmente yo. Esta camiseta es por la exposición, pero yo uso puro camisetas. Yo no uso ropa elegante. Me pongo gorritos porque soy calvo. Pero no tengo 100 gorritos. Ahora he visto chicos en el aeropuerto con 7 gorras para mostrar que está en la moda. Una del New York Yankees, otra de los Mets, otra de los Bravos, otro... Y oiga, con una gorra bastaría y está chévere. Cuando se le pierda, bueno, compre 7, una para cada día. Pero ¿por qué tiene que comprar 40 y cada una cuesta $50 la original? Entonces, digo, pero uno puede parar un poquitico o no. Otra cosa, Omar, a simple vista y muy por encima, ¿no? Uno podría interpretar que el narco es como la máxima y más violenta expresión del capitalismo, ¿no? Pero de ahí entran en juego otras cosas y uno piensa, por ejemplo, en la violencia indirecta del capitalismo de Wall Street o de Silicon Valley hoy en día con el tema de la tecnología, que finalmente termina golpeando a países pobres
porque la economía y el dinero se mueve allá, pero acá no tanto. Y nosotros somos los que estamos enviando el dinero allá, nos estamos empobreciendo, pero a la vez el narco se va enriqueciendo acá también. El problema entonces es el capitalismo. El problema es el capitalismo, pero no tenemos solución para el capitalismo. O sea, tristemente lo que voy a decir, vean. El capitalismo es la forma más brillante que se ha inventado el ser humano para tomar todo y a todo sacarle ganancia. No es el buen vivir, no es el vivir sabroso, no es el vivir cuidando, es el capitalismo del vivir bien. Porque, digamos, feminismo. Y el capitalismo dice, ahí hay un negocio. Y ahora somos feministas, pero no queremos cambiar el sistema. Somos ecologistas, pero no queremos cambiar el sistema. Somos indigenistas, pero no queremos. Ellos sí tratan de cambiar el sistema, pero no pudieron en Bolivia, en ninguna parte. Entonces, el capitalismo dice, a ti te gusta la contracultura, voy a volver todo contracultural. Entonces ahora nos venden contracultura. Entonces, como tú te vistes, tú te sientes una periodista un poquito contracultural porque no te viste como la lady presentadora de televisión que no tiene ideas, sino como una que tiene ideas y tiene su propia pinta. Yo me siento contracultural, pero esto es consumo. O sea, compramos contraculturalismo, entonces todo el mundo termina sintiéndose contracultural. El que se compra un Porsche dice, soy contracultural porque no uso un Arco Toyota. Yo dice, pero Dios mío, el capitalismo es fascinante en ese sentido. Pero el capitalismo se está destruyendo a sí mismo. Es casi que toca decirle, señor de Wall Street, usted ya no produce nada. Usted hace plata solamente con una cosa que no es ni dinero, con acciones, que es una ficción. Y se vuelve mucho más millonario. Y llega por la noche al hotel y está solo. Tiene que comprar amistades, tiene que comprar seguridad, tiene que comprar protección, tiene que comprar sexo, tiene que comprar todo. Vaya a un sector popular, no se compra ni el sexo, ni la amistad, ni la comida, ni el baile. Se vive sabroso. Hay otro modelo de vida. No tengo 7 islas, pero no puedo habitarlas, papi. No te queda tiempo para habitar las 7. Entonces, de alguna forma, ese capitalismo financiero se está comiendo a sí mismo porque está llenando de pobres el mundo. Y en un punto los pobres van a ser más agresivos por hambre y te vamos a acabar. Y están asustados por eso. Están haciendo búnkers para protegerse de nosotros los pobres. Los tecnológicos también. Los hijos de los dueños de la tecnología mandan a sus hijos a escuelas sin computadores y no les permiten usar celular hasta los 18 años. La teoría del escapismo de los grandes de Silicon Valley. Entonces ellos tratan de vivir en sus búnkers y ahora ellos se autocultivan su alimentación para no ser envenenados, Dios mío. O sea, pero eso sería vida feliz. Yo te pregunto, Iván, ¿no está más bacano un fin de semana con alegría pegándose un buen rumbón? O sea, si comenzamos a modelar un modelo de vida que sea más simple, que rompamos con esta lógica de la super mega felicidad de Facebook, de Instagram y de TikTok, que dura 1 minuto antes de comenzar la fiesta, somos cuando estamos recién bien arreglados, y después uno los ve toda la noche aburridos en el baile. O sea, claro, hay una neurosis con eso. ¿Qué pasa si la bajamos y volvemos a recordar que hay veces no hay que hacer nada sino pasarla bueno con los amigos? Si volvemos a recuperar la vida en colectivo y no individualista. Si pasamos del yopitalismo al capitalismo colectivo y solidario. Cositas. Es lo que digo, pero el capitalismo cada vez está creando más hambre en el mundo y más cosas. Yo no estoy diciendo que hay que volverse comunista, no, porque el comunismo fracasó también. Pero hay que volver a un capitalismo con cariño. No, los dos son modelos que se crearon hace más de 200 años. Sí, pero siguen funcionando. No es que ahora los de la derecha llaman que el feminismo es el nuevo capitalismo, el nuevo comunismo, digo. Ay, no. Como que las mujeres son comunistas porque proponen un poquito de desmachificar el mundo. Eso no es ningún comunismo, es una cosita de cariñito.
de cuidar del otro. Me parece curioso lo que mencionabas hace un momento, esta teoría del escapismo de los grandes de Silicon Valley, que de alguna manera saben que lo que están haciendo va a llevar o puede muy probablemente llevar a la destrucción al planeta y se están planificando cómo sobrevivir a eso. Entonces pienso lo mismo del capitalismo, en algún momento va a caer por su propio peso y vamos a llegar a una situación se va a demorar, pero descontrolable a nivel global. yo creo que el capitalismo para que se destruya falta mucho tiempo. A mí no me tocó, de pronto a ti, que eres joven, te va a tocar, pero el capitalismo es tan brillante que ya va a comenzar a vender cosas contra sí mismo, como negocio. O sea, es como que vuelve a hacer el negocio para eso. Mira el negocio que se inventan. Ricos del mundo y ricos de países ricos compran selva peruana, ecuatoriana, colombiana y aire limpio para salvarse ellos. Ya comenzaron a comprar soluciones. Nosotros somos los que tenemos la riqueza natural, tenemos que comenzar a vender soluciones. O sea, el Yasuní es un excelente ejemplo. O sea, nos quieren comprar eso. Le mandamos al mundo y les vendemos aire, le vendemos agua. Porque están quedando sin aire, sin agua. O sea, elementalísimo. Entonces, técnicamente, pero eso tampoco quiere decir que toca parar el extractivismo, porque hay comunidades que no tienen de qué comer también. Hay que solucionar primero el hambre y ayudar a que extraigamos ese oro, pero con cariñito con la tierra. Yo creo que toca comenzar a pensar no polarizado en todo, porque es que ahora todo es polarizado. ¿Feminismo o machista? ¿Ecologista o no ecologista? No, yo creo que toca esto de encuentro con el otro y negociar qué podemos hacer. Equilibrio. ¿Y qué podemos hacer en este momento? Omar, como periodista que eres también, regresando al tema del narcotráfico, no de Narcolombia en sí, sino del narcotráfico, ¿se pueden hacer paralelismos de la situación violenta que está viviendo actualmente Ecuador con lo que en su momento vivió Colombia y que sigue viviendo sobre todo en las áreas fronterizas? Yo creo que paralelismo siempre se puede hacer. Ustedes pueden decir que están en la colombianización y toda esa cosa. Hay un paralelismo en que la estupidez del presidente ecuatoriano fue igual que la estupidez de los presidentes colombianos de arrancar una guerra que no conocen. Uno no puede pelear contra un enemigo que no conoce. Y en Colombia eso nos dio muchos muertos por pelear policialmente, que fue un fracaso. Y Colombia triunfó cuando se dio cuenta que el problema era el dinero y que el problema era negociable con ellos. Y creo que Ecuador tiene que comenzar rápidamente a hacer eso. Pero el segundo cosa que no es paralelo es que Colombia tuvo el auge narco años 80 a 90 del siglo pasado. Pasaron 40 años, 30 años. Es ridículo que no han aprendido nada. Que sigan haciendo las mismas estupideces en las que fracasó México y fracasó Colombia. Yo creo que hoy en día tenemos ya no solamente narcos, sino unos carteles multisectores que son distintos y que negocian distintos. Yo creo que los narcos de los años 80 no querían tomarse el poder. Querían que los dejaran en su fiesta. El narco siglo XXI dice, no me quiero tomar el poder, pero quiero compartir el poder. En México ya están hablando. Y sabes que al final terminan golpeando a las clases más bajas. Claro, combinan en México ya diálogo con empresarios y con políticos y con gobernantes al tiempo. Entonces, el narco de hoy ya sabe que no quiere el poder. Ellos no quieren ser presidentes ni gobernantes, pero quieren poner el presidente, controlar al gobernante, mover a los empresarios, controlar a los empresarios. Entonces, me pregunto, seguir oprimiendo a las clases más pobres. Pero es que para las clases populares, cualquier cosa que llegue es belleza, por corazón. ¿Qué pasa? Los gobiernos nuestros en América Latina y en el mundo en general, a los pobres siempre le han prometido algo y no le cumplen nada. O sea, el Estado no llega a la comunidad, el Estado no llega. La salud no llega, el empleo no llega, el dinero no llega. El narco es mucho más coherente, llega con pobreza, pero llega con algo de dinero, llega con violencia y control, pero llega. Y esa es la diferencia. En Colombia, nuestro gran problema ahora, después del acuerdo de paz, es que se fueron las FARC y el Estado no llegó.
Llegó un estado ladrón de policía, ladrón de justicia, ladrón de políticos. Entonces llegó el peor estado. Entonces, de alguna forma, el pobre lo que sabe es que conoce muy más clara la moral del narco que la moral del Estado. Miren lo que dice Milei de Argentina. Dice, entre la mafia y el Estado, prefiero la mafia porque la mafia tiene códigos y compite. Pero es mucho más violenta. Y es que ahí me pregunto, Sí, bueno, pero es que la violencia, fíjate que eso que tú propones, la violencia a mí me parece que es lo más grave y que tendríamos que poderla negociar. Pero, por ejemplo, te voy a poner casos. Si no le hacemos la guerra, la violencia baja automáticamente. En Colombia lo demostró. Los índices sin guerra contra el narco en México, López Obrador está negociando, ya han disminuido, o sea, se demuestra directamente. En México, y pasan cosas también dentro de la aberración, cosas como estas que me acabo de enterar. En México, las madres buscadoras de jóvenes desaparecidos siguen buscando y han puesto las mismas madres como un limosnero, un cajoncito en las iglesias para que les dejen información de dónde están los cuerpos de sus hijos. Y los narcos pasan y le dejan un mapa, le dejan una descripción para que encuentren hay que negociar. O sea, si no se negocia es... Entonces, pero las madres negocian para encontrar y ponen una fórmula popular, dejar un cajón anónimo. ¿Qué haría el Estado? Pondrían una cámara para ver quién dejó eso para judicializarlo. ¿Ve? Y entonces trabajan eso popular de solidaridad. ¿Cómo negociamos sin caer en impunidad para las víctimas? Yo creo que siempre va a haber impunidad para cosas, porque sí, pues digamos, ¿por qué se negocia con un corrupto y se da la cárcel por cárcel si es político? Yo creo que tenemos que aplicar lo mismo para todo. O sea, a mí, por ejemplo, voy a opinar de otra cosa que no me gusta, pero me parece buen ejemplo. La cancelación de una persona hoy en las sociedades occidentales como nosotros se da por acoso sexual. O sea, si yo demuestro que un periodista o un político eso fue acosador sexual, inmediatamente la sociedad lo cancela, no lo invita a ningún evento, no le hace un proyecto, eso. Esa actitud me parece que es cuestionable, pero existe la cancelación y la entiendo porque la justicia no funciona, revictimiza a las mujeres. ¿Qué pasaría si hiciéramos esa misma actitud ética frente a los corruptos, por ejemplo? Que todo corrupto será cancelado socialmente, no puede ser invitado a las universidades, no puede salir en los medios, no puede. Queda destruido públicamente. ¿Qué pasa si hacemos eso contra los destructores del medio ambiente? ¿Qué pasa si hacemos contra los narcos? Pero no hacemos eso. O sea, al corrupto le hacemos 7 entrevistas exclusivas. Al destructor del medio ambiente lo tratamos de explicar. Al narco lo volvemos ídolo. ¿Ve? Entonces también nosotros los medios de comunicación y la cultura digital y la cultura estamos celebrando éxitos de otro lugar, en otro estilo, y mostramos ejemplos distintos. En el fútbol se muestra cuántas casas tiene Cristiano Ronaldo, cuántas mujeres ha comprado, cuántos yates. Pero no se hace un documental sobre Mané, que el tipo llegaba en un carro de $20,000 a jugar su partido, porque no necesitaba nada más, para moverse 10 kilómetros no necesitaba nada más. Y tampoco celebramos que él decidió crear un bono para todos los de su pueblo en Senegal. Hay otros modelos. Nosotros los medios tenemos que diversificar otro modelo nosotros los medios tenemos que diversificar el enfoque, la adjetivación y de lo que celebramos y criticamos y comenzar a crear otro modelo de celebración de otras cosas como parte de la cultura colectiva. En el narco, por ejemplo, mostrar que el pobre raspachín, el que cultiva la coca, pero el que produce la pasta, gana muy poco y sufre muchísimo. Mostrar ese testimonio también.
dejar de decir que es dinero fácil. No es dinero fácil, o sea, dinero fácil de un corrupto, dinero fácil el de la Bolsa de Valores de Nueva York. Eso es fácil. Usted no trabajó nada. Para sacar 1 gramo de cocaína se ha trabajado muchísimo todo el mundo, y también inclusive los narcos trabajan muchísimo corrompiendo la política, la policía, violentando gente. Se trabaja mucho y decimos que es dinero fácil, ¿ves? Entonces hemos comprado unas metáforas periodísticas y sociales y culturales que, por lo menos si no las destruimos, inventemos a pensarlas. Por lo menos. Mi última pregunta, ya que sacas a colación el enfoque de los medios de comunicación. Hace unos 2 meses, recuerdo un periodista mexicano nos recomendaba a ecuatorianos por la situación que estamos viviendo de alta inseguridad, vacunas. Hace unos 3 meses a un trabajador le pusieron bombas, un trabajador de clase media baja. Y nos preguntamos, esta persona, este periodista nos dijo que en México, lastimosamente, la realidad de México les llevó a ellos a no decir nada, a anular todo lo que tenga que ver con el tema de narcotráfico para evitarse problemas o que vayan los narcos a tirarle bala al medio de comunicación. Acá estamos un poco aprendiendo, pero los métodos de México son distintos a los métodos de acá, como son seguramente los métodos de Colombia. ¿Cómo no, desde los medios de comunicación, y también que eres experto en periodismo, eres profesor de la Universidad de los Andes en Colombia, cómo podemos los medios trabajar en esta narración o en esta lectura de lo narco sin celebrarle al narco por la violencia, pero tampoco sin ponerla en lugar con el resto de males de la sociedad, como el enriquecimiento ilícito, como todos estos problemas que se desprenden también de nuestro sistema económico actual, que implica que mucha gente viva en pobreza? La primera es no comprando el código, el tag de narco como el mantra explicativo de todo. Mucho. Los periodistas somos geniales comprando mantras. Entonces, el político te dice, ¿por qué subió el plátano verde, señor ministro? Ah, no, es que las condiciones globales de Ucrania, el cambio climático. ¿De verdad? Y compramos eso, que Ucrania tiene que ver con todo y que el cambio climático puede tener que ver, pero no es tan fácil esa explicación, es más compleja que eso. El problema de seguridad ciudadana de Ecuador es culpa del narco. Sí, ¿ves? Entonces tenemos no comprar ese mantra tan fácil, primera cosa. O sea, no todo está explicado tan automáticamente por el narco. La muerte de Villavicencia, el narco. Habrá que mirarlo. Así como ustedes tienen el correísmo que explica todo, tienen unos mantras que explican todo. Yo, como periodista, tengo que dudar de eso. Primera cosa que me toca de eso. Segundo, el punto muchas veces es encontrar otra manera de enfocar la noticia, no desde el lado policial. Porque a los policías les encanta salir en cámara hablando de los muertos y los fatigenosos y los despolizar el relato. Estamos informando mucho en televisión con las cámaras de la policía. Y la cámara de policía, los policías creo que son muy tontos porque cada vez que ellos prestan sus cámaras, que están por toda la ciudad, para que las muestren en los noticieros de televisión, están demostrando que son unos ineptos porque hay delincuencia. Y crean pánico social en lugar de demostrar que son muy eficientes. Si ellos no prestaran sus cámaras, no nos daríamos cuenta de muchas más cosas. De pronto no tendríamos este pánico ciudadano que tenemos todos. Entonces, no comprar el discurso policial como el discurso fundamental, asumir un discurso más cultural, como estamos viendo en esta entrevista, más explicativo, más sociológico, más desde otros lugares, más feminista, más cambiar ese discurso policial que es el que prima de eso. Tercero, parar el sensacionalismo porque sabemos que nos da clic, sabemos que nos da rating, esta exposición da rating, a mí me va súper bien. Tengo que tener cuidado con eso porque es muy seductor. Y decir, vale la pena tanto clic por esta cosa. Cada vez que ponemos a Fito en Ecuador, la rompemos. Pero
De verdad, no están, es que estoy denunciando, no, ya, están celebrando ese tipo de cosas. Haciendo análisis, por ejemplo, que el video de la hija de Fito y el video de Shakira son el mismo patrón de vestimenta de las dos divas. Analizando que algo hay ahí, o sea, no son tan brutos. Esos tipos sacan el video 3 o 4 días antes de Shakira. O sea, estaban enterados que Shakira sacaba ese video. O sea, hay una sofisticación del narco. Y también hay que explicar desde ahí, diciéndole, ojo, no caigamos en esto, ¿ve? Advirtiendo ese tipo de cosas. Y la otra, yo diría que el caso mexicano es distinto al ecuatoriano. Creo que el silenciarse de ellos lo hicieron porque en el caso mexicano los narcos, su violencia era comunicativa. O sea, ellos querían comunicarle a alguien algo. País con más periodistas muertos Sí, de la historia. no, pero no solamente eso, sino que, por ejemplo, mataban a una persona, la colgaban en un puente y tú ibas con la cámara y grababas y después lo sacabas y era un mensaje para el otro cartel de decirle eso. Eras el altoparlante. De eso. Muchas veces somos el altoparlante. Entonces, hoy la violencia narco es comunicativa. No es un acto solamente de violencia. Es un mensaje que se le manda a alguien para que se entere. Entonces tenemos que preguntarnos si no me están usando como un chivo. Y ahí no es mejor el silencio. Yo no quiero ser instrumentalizado por ellos. Esa pregunta tendríamos que hacérnosla. Porque muchas veces me están instrumentalizando. Y por otro lado, primero está la vida. O sea, si hay que defender la vida de uno, el periodismo es bello, pero no hay que poner la vida por eso. Primero la vida y segundo la salud mental. O sea, llámenos cobardes, sí, pero nos toca ese tipo de cosas. Pero es que los métodos del narco con el periodismo, tristemente hoy lo están usando los políticos corruptos, lo están usando los gobernantes desalmados, lo están usando los empresarios corruptos, sin escrúpulos. Entonces, el narco ha sido la escuela de chantaje al periodismo y de eso. Entonces, también tenemos que también hacer las mismas reglas con los políticos, con los gobernantes, con los corruptos, con los empresarios, con los poderosos del mundo que quieren molestarnos y no dejarnos hacer otro oficio, instrumentalizarnos. Yo digo que periodista que pase un Twitter lo puedo reemplazar por una realidad artificial de un periodista, porque ¿para qué necesito una persona que pasa tweets? O sea, ¿en serio? ¿Necesito un periodista para eso? Me ahorro esa plata y le pago mejor a Ivonne. ¿Ve? Para pasar tweets, para repetir comunicados del gobierno, que no dan la cara, no dan entrevista, no. El periodismo pregunta. Si no puedo preguntar, no publico, por ejemplo. O si publico un tuit, digo, esto es mentira por estas razones. Pero no. El presidente dijo en su tuit, y uno, somos el país más feliz de América Latina. Y uno, a ver, papi, la felicidad, ¿cómo la midieron? Y muestra uno el pedazo de la encuesta a ver qué preguntas hicieron. ¿Ves? Un trabajito mínimo. Yo hago preguntas a los colegas periodistas que no tienen ni idea. ¿Cómo es la educación en Ecuador? Ni idea. ¿Cuánta gente hay en la educación pública? No hay ni idea. ¿Cuánta gente se educa? Ni idea. Digo, pero no hay nadie, no hay ningún dato. Debe estar, pero deje la hueva de estar en el Twitter y estar en TikTok y vaya y haga 2 preguntas a Google si quiere. ¿Me entiende? Como el periodista es un señor y una señora que le encanta joder a alguien, nos encanta. Incomodar. Sí, pero molestar. Y para eso tenemos que hacer reportería. No, pero en Ecuador, Colombia y México ahora los periodistas opinamos para molestar, pero no sin ningún dato. Entonces así no se ríen de nosotros. O sea, se ríen en la cara y dicen, son unos imbéciles. Que yo llego al aeropuerto y mira, uno dice, el mejor aeropuerto de América Latina en ciudades de 2 a 4 millones de personas. Bien, eso es lo que hay que hacer. Y después, Guayaquil es la más insegura de toda América Latina. Le digo, no, porque lo mismo el aeropuerto. En ciudades de 2 a 4 millones de personas, ¿qué puesto ocupa Guayaquil? Eso es lo que hay que hacer. Es una pregunta periodística mínima con contexto. El contexto es el sentido. En todo este asunto del narco, el contexto es el sentido. Y si no lo tenemos en cuenta, pues todo lo que digamos es opinión moralista de curas
perdidos en el siglo XXI. Totalmente, Omar. ¿Listo? Muchísimas gracias. No, gracias, muy amable a vos.